les doy la bienvenida a este curso Desvelando los secretos de la historia del arte, clase 6, arte etrusco y romano. Hoy nos vamos a adentrar un poco en algunos aspectos de estas dos culturas. Los etruscos, que aquí estamos viendo un ejemplo donde le estoy señalizando en la fotografía superior, es el interior de una tumba etrusca y estamos viendo pinturas, murales, frescos. Los etruscos fueron una antigua civilización que habitaron la región de la Toscana en la actual, La Toscana. permítanme, en la actual Italia. Entre los siglos 9 y 1 antes de Cristo. Desarrollaron una escritura que todavía se está tratando de traducir. Hay algunas, es un alfabeto, se ha podido descubrir algunas cosas, pero no del todo. Todavía no se pueden traducir algunos textos que se han encontrado. Crearon varias ciudades-estado, una organización política, cultural, religiosa, social, muy avanzada. Fueron hábiles en la metalurgia, en la alfarería y en la ingeniería, en la construcción. Gracias a los etruscos, los romanos pudieron construir, por ejemplo, el Coliseo romano. Ya vamos a ver al final de la clase por qué. Y lo que conocemos actualmente de la cultura etrusca es básicamente gracias a sus tumbas. Ellos desarrollaron una gran cultura en torno a la muerte, por lo tanto dejaron muchas tumbas que han sido descubiertas a lo largo de los siglos y gracias a esas tumbas, a esas necrópolis de hecho, se ha podido desentrañar algunos aspectos de la cultura etrusca. Déjenme ver quién está con el micrófono abierto. Muy bien. Fueron conquistados por los antiguos romanos y tomaron los romanos aspectos de la cultura etrusca, así como hicieron con todas las culturas que fueron conquistando, empezando por los griegos. Asimismo sucedió con los etruscos, ¿no? Tomaron varias aportaciones, sobre todo en la parte de la arquitectura, como vamos a ver más adelante. Y los antiguos romanos, que aquí estamos viendo la fotografía del Coliseo romano, que es una de las, pues yo creo que más conocidas obras de arte de esa cultura, realizaron pues innumerables contribuciones al mundo y en diversos campos. Por ejemplo, el derecho romano, el sistema de gobierno y política, como la creación de una república, la ingeniería, la arquitectura, las construcciones, el latín, el sistema de carreteras, que hoy es tan importante, pues los romanos ya saben, ¿no? Que todos los caminos conducen a Roma, pues para poder conectar todo su vasto imperio, que vamos a ver al final de la clase todo lo que abarcó, pues crearon carreteras y eso desarrolló el comercio, la comunicación, el movimiento de tropas ya en su etapa militar y el diseño de esos caminos influyó en el desarrollo de las redes viales modernas. La herencia cultural romana es invaluable. En la literatura, por ejemplo, encontramos grandes autores como Virgilio, Ovidio, Cicerón. Así que pues empezamos con el arte etrusco y romano. Los etruscos tienen un origen incierto. Esa es la parte, uy, ¿de dónde vienen? Algunos dicen que surgieron de ahí, de la península itálica, de Italia, ¿no? Pero más común es encontrar en los libros de historia que probablemente fueron tribus que llegaron desde Asia Menor a Italia.
y que ahí se establecieron, ¿no? Asia Menor es lo que actualmente sería Turquía. Lo que se sabe es que para el siglo IX, antes de nuestra era, ya eran una cultura civilizada que empezaba a organizarse muy bien en todas estas ciudades-estado. Para el siglo V antes de nuestra era fue su momento de esplendor y empezó un poco el declive para que se den una idea de qué épocas estamos hablando. Y ya para el siglo I antes de nuestra era, los etruscos fueron absorbidos por la República Romana. Algunos dicen que los etruscos fincaron los cimientos del Imperio Romano. Etruria, aquí pueden ver el nombre. También llamada por los textos griegos y latinos Tirrenia. Fue esta antigua región histórica situada en el centro de Italia, en las regiones actuales de la Toscana, Lacio y Umbría. Entonces, aquí en el mapa pueden ver algunas de las ciudades importantes. En estas épocas de esplendor, por el siglo VII antes de nuestra era, el territorio etrusco se dividía en tres partes, que eran tres confederaciones de ciudades, o sea, para que vean qué civilizados estaban. Estaba la Etruria Padana, que pueden ver aquí en la parte norte de Italia, donde había ciudades como Felsina, que es la actual Bolonia, Mantua, que la pueden ver por acá, y Espina. ¿Ah? Luego tenemos la Etruria tirrénica, que fue muy poderosa, donde estaban ciudades como Populonia, estaba Perusa, que es la actual Perugia, Chiusi, eh, Volterra, Arezzo, Cortona, y luego tenemos aquí más al sur, pero no es el sur de Italia, es el sur del centro. Encontramos la Etruria del Alto Lazio o Lacio, donde está la ciudad, una de las ciudades más importantes etruscas, que fue Tarquinia. Y Tarquinia sigue aún hoy en día dando muestras arqueológicas de la antigua Etruria y de los etruscos, porque se siguen encontrando tumbas. También ahí en esta parte de Lacio había otras ciudades como Velles. Caere es muy importante también porque, aquí también lo pueden ver, donde dice Cerveteri, porque en Tarquinia y en Cerveteri o Cerveteri, le dirían en italiano, es donde se encuentran las dos más grandes necrópolis, es decir, ciudades de tumbas, con grandes testimonios de la cultura etrusca. Los etruscos idearon dos elementos arquitectónicos imprescindibles para entender la historia de la arquitectura occidental, porque estos elementos que idearon los etruscos y que heredaron a los romanos y que vamos a ver por toda la Edad Media y el Renacimiento, fueron la bóveda de cañón y el arco de medio punto. La bóveda de cañón, aquí lo pueden ver, es un elemento arquitectónico que ha tenido una gran importancia a lo largo de la historia. Es una estructura curva, resistente, que sirve para cubrir grandes espacios. Aquí lo ven por fuera y aquí pueden ver el interior. Y proporcionar un techo sólido y duradero y además estéticamente agradable, ¿no? Por esa curva. Y luego está el arco de medio punto. El arco de medio punto también es un elemento arquitectónico en forma de semicircunferencia que distribuye las cargas. Digamos que la bóveda de cañón está construida con varios
varias hileras de arcos de medio punto. Distribuye las cargas y los pesos de manera uniforme a lo largo de la forma curva, y esto lo convierte en un elemento esencial para la construcción de puentes, acueductos y edificios de varios niveles. O sea, piensen en las grandes aportaciones arquitectónicas romanas, que son los puentes, que son los acueductos, que es el mismo Coliseo romano que vimos en la primera, en la portada, y vienen de los etruscos estas aportaciones, ¿no? Y aquí estamos viendo, es el mismo sitio desde dos puntos de vista, la Porta al Arco, la Puerta del Arco, que data del siglo VII antes de nuestra era, edificada originalmente por los etruscos en Volterra, Italia, con, como pueden ver, esta técnica constructiva que nos habla de que los etruscos fueron pues grandes constructores. Y vemos los elementos del arco, como es esta parte central que se llama la clave, y son este arco de medio punto, todos estos elementos que ven aquí son cuñas, tienen una función arquitectónica, ¿no? Pero también se utilizaban como decoración. Ahorita no se aprecian bien, pero son tres cabezas, ya están muy deslavadas, entonces no se ven los rastros, los gestos, la clave central, y tenemos dos claves laterales. La central representa al dios Tinia para los etruscos. Algo que vamos a encontrar con los etruscos, griegos y romanos es que comparten dioses, pero les cambian los nombres y cambios un poco en la mitología. Tinia, que es etrusco, viene a ser el Júpiter de los romanos y el Zeus griego, para que vean la importancia del dios. Y estas cabezas laterales representan a los dos dioscuros, los héroes mellizos, Castor y Pollux, Gemini, los gemelos, aportación etrusca a los órdenes arquitectónicos que aportaron los griegos. Acuérdense que los griegos aportaron el dórico, el jónico y el corintio, que son la parte básica para entender toda la arquitectura clásica y occidental. Y el orden toscano, entonces, es algo particular de Italia, viene de los etruscos, pero también tenía toda una medida y proporción, desde el pedestal, la base, el fuste, es decir, la columna, el capitel y todos los elementos de la parte superior, que son el arquitrabe, el friso y la cornisa. Y aquí a la derecha estamos viendo un ejemplo ya del siglo XVIII, porque vamos a encontrar que el orden toscano pues se adaptó, se utilizó mucho en los siglos ya a partir del Renacimiento hasta el siglo XX, ¿no? Y siglo XXI, pero sobre todo en la etapa barroca, digamos, y neoclásica, sobre todo en el neoclasicismo. Y fue adaptada y difundida por los romanos. Entonces, así es por afuera y así es por adentro. Estamos viendo aquí la tumba de los capiteles del siglo VI antes de Cristo. Muchas de las tumbas etruscas eran casas en miniatura, pequeñas casitas con todas las comodidades. Aquí estamos viendo una rústica que no tiene pintura, ni muebles verdaderos. Se saqueaban, obviamente. Entonces ahora es que están encontrando tumbas no saqueadas. Pues no sé, el año pasado descubrieron varias y tenían muebles, objetos varios, vasijas, joyas y pinturas murales. Tenían todas las comodidades que podía tener el ser cuando vivía, ¿no? El alma viva.
muebles, frescos decorativos, comida, bebida y todos los objetos preciados del propietario. La idea no era solo que el difunto gozara de una morada placentera para su alma en la tumba, ahí déjenme ver acá, sino también que disfrutara de su nueva casa para que no tuviera ganas de rondar por el mundo de los vivos. Entonces, pues sí, hacían pequeñas casitas. Y eran entonces túmulos y túmulos. Había dos variantes, los túmulos, que son los más llamativos porque son circulares y porque parecen pequeñas montañitas ahí unas pegadas a otras, pero también había rectangulares que también tenían vegetación encima, o sea, esto era intencionado. Lo cubrían de tierra y plantas. Y hay dos grandes necrópolis. Ajá. Dos grandes necrópolis etruscas, la de Cerveteri y Tarquinia. La de Cerveteri es conocida como la necrópolis de Banditacha. Tiene miles de tumbas como estas que estamos viendo y rectangulares, y hasta se puede ver que había un trazado muy particular. Y luego está la de Monterozzi en Tarquinia, que también posee como 6,000 sepulcros y que data del siglo 7 antes de nuestra era, ¿no? Entonces vemos que se sigue descubriendo sobre esta cultura, eso es fantástico porque al igual que en el antiguo Egipto, nunca acaba uno de aprender sobre esas culturas porque cada año hay información nueva y nueva y nueva. Simplemente en Tarquinia, les digo que hace unos meses encontraron varias tumbas intactas. Ajá. Y este tipo, ¿no? De túmulo, eh, pues era importante, ¿no? Porque nos habla de que los etruscos tenían una especial relación con la naturaleza. Ahorita vamos a ver más del interior. La naturaleza formaba parte de la vida de los etruscos y eso lo sabemos por las pinturas murales.